Hola hermanos, bienvenidos a Misa Est, este programa para discernir cómo vamos en el testimonio que debemos dar a lo que fuimos enviados en la misa dominical anterior. Yo soy el hermano Lobo y les agradezco infinitamente la caridad de venir a ver este video en el que, bueno, pues ya llevamos 4 semanas, 4 ediciones. Y bueno, pues espero y tengo la confianza en que el Espíritu Santo ha ayudado a iluminarnos, ha hecho su labor para que podamos dar testimonio semana a semana después de la misa dominical en el envío que recibimos. Y pues si no ha sido el caso, pues que también el Espíritu Santo en la fuente de luz que es, nos haya ayudado a discernir para poder hacer un examen de conciencia justamente en esta media semana para acercarnos al sacramento de la reconciliación, hacer una buena confesión y así, bueno, pues regresar a la misa del domingo, pues en el mejor estado posible, principalmente en estado de gracia. Y bueno, pues vamos a recapitular qué cosa sucedió en la misa del pasado domingo, que fue el domingo de la transfiguración del Señor. Vamos a reflexionar sobre a qué cosa fuimos enviados en ese domingo. Y bueno, pues si hacemos un poco de memoria, esta Santa Eucaristía de la transfiguración del Señor en el Santo Evangelio, aparece nuevamente la voz de Dios Padre que dice: este es mi Hijo muy amado en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. Y digo que aparece nuevamente porque eso sucedió también en el bautismo del Señor. Aparece esa voz que resuena justamente en estos dos momentos, en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo y en la transfiguración. ¿Qué quiere decir ahí? Que Dios Padre quiere que escuchemos a Jesús, pero también quiere que nos asemejemos a Él de la mayor manera posible. Cristo es el modelo, Cristo es el camino, es a quien tenemos que seguir e imitarlo lo más posible para poder llegar al Padre. De otra manera, será imposible. Entonces, cuando nosotros vemos que justamente en el momento del bautismo y en el momento de la transfiguración, Dios Padre reconoce a Cristo como su Hijo muy amado, también allí nos reconoce a nosotros. Y podemos decir, bueno, cuando fui bautizado, obtuve la gracia bautismal precisamente, los dones del Espíritu Santo, y allí Dios me reconoce como hijo. Esa es la principal gracia que recibimos durante el bautismo. Pero podemos decir, bueno, ¿y cuándo me he transfigurado? Pues la transfiguración es un momento constante. La transfiguración es un hecho que tenemos que buscar, que tenemos que pedirle al Espíritu Santo, que tenemos que tratar de conseguirlo entre más imitamos a nuestro Señor Jesucristo. Allí nos transfiguramos. Allí, en el momento en el que servimos, en el momento en el que hacemos algún bien, en el momento en el que hacemos una obra de misericordia, en el momento en el que nos abandonamos en la oración ante el Altísimo a imitación de Cristo, allí nos estamos transfigurando, nos estamos cambiando de figura para asemejarnos de la mayor manera posible al Hijo, a Dios Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, al amado. Caso contrario es cuando en lugar de transfigurarnos, nos desfiguramos. Y aquí, mis queridos hermanos, es donde es importante que hagamos un examen de conciencia y digamos, bueno, del domingo de la transfiguración para acá, ¿cuántas veces me he transfigurado? ¿Cuánto bien he hecho? ¿Cuántas obras de misericordia he llevado a cabo? ¿Cuántos momentos de oración he tenido? Si mi oración se limita
a que en algún momento del día simplemente hago la señal de la cruz y me encomiendo a nuestro Señor Jesús, qué bueno, muy bien. Así se puede empezar, pero recordamos que nuestro Señor Jesús oraba en todo momento. Nuestro Señor Jesús, cada vez que iba a hacer algo importante, por ejemplo, cuando iba a elegir a los 12, se fue a orar. Antes de eso, antes de iniciar su ministerio público, se fue al desierto a orar 40 días. 40 días. En ocasiones nosotros nos limitamos a hacer una oración de 1 minuto y ya nos cansamos. Hay que perseverar en la oración. Hay que orar, hermanos. Allí es el momento de nuestra transfiguración. Porque quien ora es nuestro Señor Jesús. Él es el único intercesor ante el Padre. Y cuando nosotros oramos, nos unimos a la oración que Él hace por nosotros. Principalmente en qué momentos, si tenemos el hábito de el oficio divino, de rezar la liturgia de las horas, allí nos unimos a la Santa Iglesia y tenemos la plena confianza en que vamos a estar unidos al cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, que es la Santa Iglesia, y así nos transfiguramos en nuestro Señor. Cuando vamos a la Santa Eucaristía, allí estamos formando parte de la asamblea, que es también parte de la Santa Iglesia, y nos estamos uniendo al cuerpo de Cristo, nos estamos transfigurando. Entonces, si en estos días que van desde la misa dominical a hoy lo has logrado, has asistido a misa, has rezado la liturgia de las horas, el oficio divino en cualquiera de las horas canónicas, principalmente en todas, pero si eres laico y lo has hecho en las laudes o las vísperas y en completas, excelente. O si has llevado a cabo obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, excelente, muy bien hecho. Pero si no lo has hecho, hermano, si falta hacerlo, o si por el contrario, en lugar de transfigurarte, te has desfigurado, dejando de hacer una obra de misericordia, si alguien te ha solicitado algo que ha estado en tus manos, a tu alcance, y no lo has hecho, ahí tienes un dato que anotar en tu cuaderno espiritual y decir, sí, me desfiguré. No me transfiguré, me desfiguré. No estoy tomando la figura de mi Señor Jesucristo, sino otra, contraria. Me negué a hacer un bien. O si por el contrario, por alguna razón hiciste algún mal, es momento de anotarlo, de reflexionarlo y decir, Dios mío, sí, me desfiguré, porque eso es lo que provoca el pecado, desfigurarnos. Nuestro Señor Jesús se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Entonces, si nosotros pecamos, nos desfiguramos. Y a eso fuimos enviados en la misa dominical, cuando menos a no desfigurarnos. Fuimos enviados a transfigurarnos. ¿Cómo nuestro Señor Jesús? Pregúntate, hermano, ¿en qué me he transfigurado y en qué me he desfigurado? Y allí sí anótalo, nuevamente te lo digo, analízalo bien y tan pronto te sea posible, asiste al sacramento de la reconciliación y puedes decirle al sacerdote, aquí está mi lista de los momentos en que me desfiguré a causa del pecado. Dios Padre perdona todos nuestros pecados, excepto uno, ese que no reconocemos. Porque podemos decir, sí, hice un mal, pero yo tenía la razón. Nunca hay razón para hacer un mal. Sí, me desfiguré, pero yo tenía razón para hacerlo. Nunca hay razón para eso. Siempre tenemos que transfigurarnos, configurarnos en nuestro Señor Jesús. Eso es la vida de santidad. Claro, se oye muy fácil, pero no es nada fácil, es realmente difícil. Y no lo vamos a lograr por nuestras propias fuerzas, ni por nuestra propia voluntad. Menos de nuestra propia voluntad, es más de la divina voluntad que nos llevará a la santidad. Por eso, mis queridos hermanos, es importante pedir al Espíritu Santo que nos llene de sus sagrados dones para guiarnos a poder lograr esa vida de santidad, esa vida transfigurada en nuestro Señor Jesucristo.
Dicho esto, mis queridos hermanos, vamos a cerrar esta reflexión que espero motive, confío en que ayudará a hacer un examen de conciencia bien hecho para poder asistir al sacramento de la reconciliación. Y para terminar, pues vamos a disponernos a la oración final de la liturgia de las horas, precisamente, que nos propone para el cierre de la fiesta de la transfiguración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que en la gloriosa transfiguración de Jesucristo confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de Moisés y de Elías, y nos hiciste entrever en la gloria de tu Hijo la grandeza de nuestra definitiva adopción filial, haz que escuchemos siempre la voz de tu Hijo amado y lleguemos a ser un día sus coherederos en la gloria, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Pues que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Enviados estamos, que tengamos todos un excelente cierre de semana.